Felicidades, fracasada. Eres una perdedora. Mi hijo Iván me gritó estas palabras junto con mi nuera Soraya en pleno Día de las Madres, delante de todos los invitados en el elegante restaurante. Sus risas crueles llenaron el aire mientras yo permanecía sentada, aparentemente derrotada, como la viejita pobre que todos creían que era. Pero lo que no sabían era que en mi bolso llevaba un pequeño sobre dorado que cambiaría todo en cuestión de minutos. Con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, deslicé lentamente mi pequeño regalo por la mesa de cristal. Soraya lo miró con desprecio y murmuró: ¿Qué es esto ahora? Otro de tus intentos patéticos de llamar la atención. Sus ojos brillaban con esa crueldad que había visto tantas veces, esa mirada que me hacía sentir como si fuera un insecto molesto que debían soportar. Los demás invitados nos observaban con curiosidad morbosa, esperando otro espectáculo de humillación familiar. Pero cuando abrí mis labios y comencé a hablar con una voz serena como el hielo, el pánico comenzó a apoderarse de sus rostros. Explícale a tu esposa por qué la mesada de $10,000 mensuales que reciben va a desaparecer en los próximos 5 minutos, les dije mirando directamente a los ojos de Iván. Mi voz era tan tranquila que contrastaba brutalmente con la tormenta que estaba a punto de desatar. Explícales a tus suegros Ignacio y Fátima por qué la mansión valorizada en $2 millones donde viven y los 3 autos de lujo del garaje van a desaparecer antes de que termine este postre. La sonrisa burlona de Soraya comenzó a desvanecerse lentamente, como si acabara de escuchar algo que su cerebro se negaba a procesar. Iván, por su parte, se había quedado completamente inmóvil, con el tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. Y explícale a tu socio Daniel por qué la empresa que creen que es suya morirá antes de que salgamos de este restaurante, continué, disfrutando cada segundo de su creciente desconcierto. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo como todos los ojos del restaurante se clavaban en mí. Fue ahí cuando el verdadero pánico comenzó a manifestarse en sus rostros. Iván palideció como si hubiera visto un fantasma, sus mejillas perdieron todo rastro de color y sus labios comenzaron a temblar imperceptiblemente. Soraya dejó caer su copa de vino, el líquido rojo esparciéndose por el mantel blanco como sangre sobre nieve, mientras balbuceaba incoherencias. Los demás invitados se quedaron completamente mudos, creando un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. Las manos de mi hijo comenzaron a temblar visiblemente mientras balbuceaba con voz quebrada. Mamá, ¿de qué estás hablando? Tú no tienes nada. Nosotros te hemos estado manteniendo por años. Vives de la caridad que te damos, de los $500 que te mandamos cada mes para que sobrevivas en esa casita horrible. Oh, mi querido hijo, respondí con una sonrisa que no había mostrado en décadas, una sonrisa que contenía años de dolor silencioso y planificación meticulosa. Creo que es hora de que conozcas a la verdadera Damaris. Mis palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte, y pude ver cómo el terror comenzaba a apoderarse de sus almas cuando se dieron cuenta de que algo monumentalmente grande estaba por cambiar para siempre. El sobredorado contenía solo una pequeña muestra de lo que estaba por venir. Las escrituras originales de la mansión donde vivían, firmadas a mi nombre con fecha de hace 15 años. Los títulos de propiedad de los 3 Mercedes-Benz que manejaban como si fueran suyos, comprados con mi dinero y registrados bajo mi nombre a través de empresas fantasma. Y lo más devastador de todo, los documentos que probaban que yo era la verdadera dueña del 80% de la empresa constructora que creían haber levantado con su propio esfuerzo y talento. Imposible, susurró Soraya, su voz quebrándose mientras leía los documentos con manos que temblaban como hojas en el viento. Su rostro había adquirido un tono grisáceo que jamás había visto antes. Esto tiene que ser falso. Tú vives en esa casita horrible del barrio pobre, manejas ese auto destartalado que hace ruidos raros, compras ropa usada en los mercados. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y arrogancia, comenzó a desmoronarse frente a sus ojos cuando se dio cuenta de que la viejita pobre a quien había humillado durante años era en realidad una multimillonaria que había estado observando cada uno de sus movimientos, cada una de sus traiciones, cada una de sus crueldades. Pero estoy adelantándome demasiado en esta historia de venganza perfecta. Para que realmente entiendas cómo llegué hasta ese momento de dulce justicia, cuando pude ver el terror absoluto reflejado en sus ojos, necesito llevarte 6 meses atrás, cuando tomé la decisión más inteligente de mi vida, convertirme en la mujer invisible de mi propia familia. 6 meses atrás, yo era exactamente lo que parecía, una abuela de 64 años que vivía una vida aparentemente simple y modesta. Mi rutina era predecible como un reloj suizo.
Cada mañana me levantaba a las 6 en punto en mi pequeña casa de 2 habitaciones en el barrio de San Miguel, preparaba mi café negro en una cafetera vieja que había comprado en un mercado de pulgas, y me sentaba en mi sillón desgastado a leer el periódico mientras escuchaba las noticias en mi radio antigua. Mi casa era deliberadamente humilde. Paredes pintadas de color crema que necesitaban una mano de pintura, muebles que había comprado de segunda mano, electrodomésticos básicos que funcionaban pero se veían gastados por los años. Mi refrigerador estaba cubierto de fotos familiares donde yo siempre aparecía sonriendo junto a Iván y Soraya, como la abuela perfecta que adoraba a su familia sin condiciones. Esas fotos me dolían cada vez que las veía, porque mostraban una felicidad que ya no existía en la realidad. Mi hijo Iván tenía 42 años y aparentaba ser el hombre exitoso que siempre había soñado ser. Alto, de cabello oscuro perfectamente peinado, siempre vestía trajes caros que combinaba con relojes suizos que costaban más que el salario anual de una persona promedio. Manejaba un Mercedes-Benz plateado del año, vivía en una mansión en el exclusivo barrio de Las Lomas, y se jactaba de ser el fundador de Construcciones Herrera, una empresa que supuestamente había levantado con su inteligencia y determinación. Soraya, mi nuera de 38 años, era la definición perfecta de la esposa trofeo. Rubia platinada con extensiones que le llegaban hasta la cintura, uñas acrílicas siempre impecables, y una colección de vestidos de diseñador que cambiaba según la temporada. Sus labios estaban permanentemente inflados con botox, sus cejas perfectamente delineadas con microblading, y jamás salía de casa sin un maquillaje que le tomaba más de 1 hora aplicarse. Manejaba un Mercedes-Benz rojo que había regalado Iván por su cumpleaños, y pasaba sus días entre el spa, el gimnasio exclusivo y las tiendas de lujo del centro comercial más caro de la ciudad. Los padres de Soraya, Ignacio y Fátima, vivían con ellos en la mansión. Ignacio era un hombre de 65 años que se había jubilado temprano gracias a la generosidad de Iván, quien le había conseguido un trabajo bien remunerado en la empresa constructora. Fátima, de 62 años, se dedicaba a cuidar el jardín de la mansión y a cocinar para toda la familia. Ambos trataban a Iván como si fuera el salvador de la familia, el yerno perfecto que había rescatado a su hija de una vida de mediocridad. Cada domingo, religiosamente, yo visitaba la mansión para el almuerzo familiar. Llegaba en mi pequeño auto blanco del año 2010, que hacía ruidos extraños cuando subía las pendientes empinadas hacia las lomas. Siempre llevaba algún postre casero que había preparado con mis propias manos, tortas de chocolate, flanes de coco o galletas de avena. Mis regalos eran recibidos con sonrisas forzadas y comentarios condescendientes como «Ay, suegrita, no te hubieras molestado» o «Qué linda, siempre tan detallista con nosotros». La dinámica familiar era perfectamente clara desde el momento en que cruzaba la puerta principal. Yo era la invitada de segunda clase, la abuela pobre que dependía de la bondad de su hijo exitoso. Me sentaban en la silla menos cómoda del comedor, me servían en los platos más viejos, y mis opiniones eran ignoradas o minimizadas con risitas nerviosas. Soraya siempre encontraba maneras sutiles de recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. «Damaris, ¿cómo vas con los gastos de la casa?», me preguntaba con falsa preocupación mientras cortaba su bistec importado. «Espero que los $500 que te manda Iván cada mes sean suficientes para ti. Sabemos que a tu edad es difícil administrar el dinero». Sus comentarios siempre venían acompañados de una sonrisita que no llegaba a sus ojos, esa expresión que usaba cuando quería hacerme sentir pequeña y agradecida. Iván, por su parte, había desarrollado la costumbre de hablarme como si fuera una niña que necesitaba explicaciones simples para entender el mundo. «Mamá, tienes que entender que mantener esta casa cuesta mucho dinero. Los impuestos de la propiedad son de $8,000 al año, sin contar el mantenimiento, los servicios, la comida para 5 personas. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme para poder ayudarte con esos $500 mensuales, pero a veces es difícil equilibrar nuestras propias necesidades con las tuyas». Lo que realmente me partía el corazón era ver cómo habían construido una narrativa perfecta donde ellos eran los héroes generosos y yo era la beneficiaria agradecida. Daniel, el socio comercial de Iván, visitaba frecuentemente la casa para discutir negocios, y siempre me presentaban como la mamá de Iván, que vive de una pensión muy pequeña, pero nosotros la ayudamos porque la familia es lo más importante. Daniel era un hombre de 45 años, calvo y con una barriga prominente que intentaba disimular con chalecos caros. Tenía esa manera de hablar que delataba su origen humilde, pero se las arreglaba para proyectar una imagen de sofisticación que resultaba más cómica que convincente.
Siempre me hablaba con esa condescendencia especial reservada para los ancianos. Señora Damaris, qué gusto verla. Iván siempre nos cuenta lo orgulloso que está de poder cuidarla en su vejez. Los domingos se habían convertido en un ritual de humillación sutil pero constante. Después del almuerzo, mientras los hombres se retiraban al estudio a discutir negocios con whiskies de $500 la botella, Soraya me arrastraba a la cocina bajo el pretexto de ayudar con los platos. Era ahí donde realmente mostraba su verdadera naturaleza, donde se quitaba la máscara de nuera educada y me decía exactamente lo que pensaba de mí. Damaris, creo que ya es hora de que hablemos con franqueza, me había dicho un domingo particularmente cruel, mientras secaba una copa de cristal con movimientos dramáticamente cuidadosos. Tú ya estás mayor, y francamente, estas visitas semanales se están volviendo una carga para todos nosotros. Iván trabaja duro toda la semana, los domingos son su único día de descanso, y tener que preocuparse por entretenerte se está volviendo agotador. Pero todo eso estaba a punto de cambiar para siempre. Porque lo que ellos no sabían era que la verdadera Damaris había estado observando, tomando notas, y preparando la jugada más brillante de su vida. Los meses siguientes se convirtieron en una espiral descendente de humillaciones cada vez más elaboradas y crueles. Como si hubieran decidido que ya no necesitaban mantener las apariencias conmigo, Iván y Soraya comenzaron a mostrar su verdadero desprecio sin filtros ni disimulos. Cada domingo se transformaba en una nueva oportunidad para recordarme cuán insignificante era en sus vidas perfectas. La primera señal de que algo había cambiado definitivamente llegó un domingo de febrero, cuando arribé a la mansión como siempre, con mi torta de zanahoria casera y mi sonrisa esperanzada. Soraya abrió la puerta principal vestida con un conjunto deportivo rosa que costaba más que mi renta mensual, y ni siquiera fingió alegría al verme. «Ah, ya llegaste», dijo con un suspiro exagerado, como si mi presencia fuera un inconveniente mayor que había olvidado que tendría que soportar. «Déjame adivinar», continuó, mirando la caja de torta en mis manos con desprecio evidente. «Otra de tus creaciones caseras. Damaris, ya te hemos dicho 1000 veces que tenemos chef personal. No necesitamos que traigas estas cosas». La palabra «cosas» salió de su boca como si estuviera describiendo basura radioactiva. Además, Fátima está a dieta por órdenes médicas, Ignacio es diabético, yo cuido mi figura, e Iván está evitando el azúcar. Literalmente nadie en esta casa va a comer lo que trajiste. Pero no se detuvo ahí. Me llevó hasta la cocina y, frente a mis ojos, arrojó mi torta directamente al basurero sin siquiera abrir la caja. «Es mejor que no perdamos tiempo fingiendo que alguien la va a probar», declaró mientras se lavaba las manos como si hubiera tocado algo contaminado. «Francamente, Damaris, creo que ya es hora de que aceptes que tus épocas de ser útil en la cocina han terminado». Iván había desarrollado una nueva estrategia para demostrar su superioridad: hablar de dinero constantemente, siempre en términos que me hicieran sentir como una indigente. Durante los almuerzos, comenzó a discutir abiertamente los gastos de la casa, haciendo énfasis en cifras astronómicas que supuestamente lo agobiaban. «El mantenimiento mensual de la piscina nos cuesta $1,200», anunciaba mientras cortaba su salmón importado. «El jardinero son $2,000 al mes, la empleada doméstica otros $1,500, sin contar los gastos de gasolina de los 3 autos, que fácilmente llegan a $800 semanales». Luego me miraba directamente a los ojos y agregaba: «Por eso, mamá, espero que entiendas por qué a veces nos atrasamos con tu mesada. $500 pueden parecer poco para ti, pero para nosotros representan un esfuerzo real cuando tenemos tantos gastos fijos». La ironía cruel de sus palabras me atravesaba como dagas, porque él sabía perfectamente que $500 no eran poco para alguien que supuestamente vivía con una pensión mínima. Soraya había perfeccionado el arte de la humillación social. Comenzó a invitar a sus amigas del club de tenis durante mis visitas dominicales, aparentemente para presumir su vida perfecta, pero en realidad para usarme como ejemplo de lo que no querían llegar a ser. «Chicas, les presento a mi suegra, Damaris», anunciaba con una sonrisa falsa mientras yo permanecía sentada en el sofá más viejo de la sala. «Es una mujer tan valiente, ¿verdad? Vive sola en una casita muy modesta y se las arregla con muy poquito dinero. Nosotros tratamos de ayudarla como podemos, pero ya saben cómo es esto, uno no puede resolverle la vida a todo el mundo». Sus amigas, mujeres de entre 35 y 40 años, todas con el mismo rostro estirado por cirugías plásticas y la misma risa ensayada, me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que reservaban para los menos afortunados. «¡Ay, qué admirable!», decía una de ellas.
una pelirroja con extensiones obvias llamada Samantha. Yo no podría vivir sin mi Mercedes, mis vacaciones en Europa, mis tratamientos de belleza. Me parece increíble cómo las personas mayores se conforman con tan poco. La degradación social se intensificó cuando comenzaron a asignarme tareas domésticas durante mis visitas. Damaris, ya que estás aquí, ¿podrías ayudarme a limpiar los cristales de la sala?, me pedía Soraya con una dulzura venenosa. Fátima está ocupada con la cena, y francamente, a tu edad necesitas mantenerte activa para no oxidarte. Me daban un trapo viejo y un rociador de limpieza barato, mientras ellas se sentaban a tomar cócteles importados y a reírse de chismes del club social. Pero la gota que derramó el vaso llegó un domingo de marzo, cuando decidieron reorganizar la mesa del comedor para optimizar el espacio. Mi lugar habitual en la mesa principal desapareció misteriosamente, y en su lugar colocaron una silla plegable en una esquina, separada del grupo principal. Es que compramos una nueva vajilla para 8 personas, explicó Iván sin siquiera mirarme a los ojos, y tu lugar interrumpía la simetría del diseño. Desde mi nueva posición, podía escuchar perfectamente sus conversaciones, pero no podía participar en ellas. Era como ser un fantasma en mi propia familia, presente pero invisible, tolerada pero no bienvenida. Hablaban sobre viajes que estaban planeando, restaurantes caros que habían visitado, joyas que Soraya quería para su próximo cumpleaños, todo siempre en términos de gastos que yo, por supuesto, jamás podría permitirme. Estamos pensando en irnos a las Bahamas en abril, anunciaba Soraya mientras admiraba sus uñas recién hechas. Reservé una suite presidencial que cuesta $5,000 la noche, pero Iván dice que me lo merezco después de todo el estrés que he tenido últimamente. Me lanzaba miradas significativas cuando decía estrés, como si mi mera existencia fuera la fuente de todos sus problemas. Daniel comenzó a visitarlos con más frecuencia, y sus conversaciones de negocios se volvieron cada vez más exclusivas y elaboradas. Hablaban de contratos millonarios, de proyectos de construcción que generarían ganancias de 6 cifras, de inversiones en bienes raíces que los harían aún más ricos. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la manera en que discutían la estructura financiera de la empresa. La construcción del complejo residencial Los Pinos nos va a generar una ganancia neta de $2,5 millones, declaraba Daniel mientras revisaba documentos en su tablet. El terreno está valorizado en 800,000, la construcción nos costará 1,200,000, y ya tenemos preventas por 4 millones. Es matemática pura. Iván asentía con autoridad, como si fuera él quien hubiera conseguido el capital inicial para todos esos proyectos. Lo que más me enorgullece es haber construido todo esto desde cero, mentía descaradamente mientras brindaba con whisky de $500 la botella. Empezar sin nada y llegar hasta aquí requiere visión, inteligencia y muchísimo trabajo duro. Pero la crueldad alcanzó niveles que jamás imaginé cuando comenzaron a discutir abiertamente mi futuro como si yo no estuviera presente. Creo que Damaris se está volviendo una carga demasiado pesada, comentó Soraya una tarde mientras se retocaba el maquillaje frente al espejo del comedor. Ya no puede cuidarse sola adecuadamente, y francamente, estas visitas dominicales están afectando nuestra vida familiar. Tienes razón, respondió Iván sin levantar la vista de su teléfono. Además, la casa donde vive se está deteriorando cada vez más. El barrio se está volviendo peligroso, y a su edad, cualquier accidente podría ser fatal. Sus palabras sonaban como si estuviera describiendo un problema logístico que necesitaba resolver, no a su propia madre. Fue entonces cuando escuché la conversación que cambiaría todo para siempre. Mientras fingía estar dormitando en mi silla plegable, Soraya e Iván comenzaron a planear mi destino como si estuvieran organizando unas vacaciones. Fue el domingo después del Día de los Inocentes cuando mi mundo se desmoronó completamente, pero no de la manera que ellos esperaban. Ese día llegué a la mansión como siempre, pero algo en el ambiente se sentía diferente, más tenso, como si hubieran estado esperando mi llegada para ejecutar algún plan que habían estado cocinando a fuego lento. Soraya me recibió en la puerta con una sonrisa que me heló la sangre, demasiado amplia, demasiado perfecta, como la sonrisa de un tiburón antes de atacar. Damaris, qué bueno que llegaste temprano, me dijo mientras me guiaba hacia la sala con una gentileza exagerada que inmediatamente me puso alerta. Tenemos algunas cosas importantes que discutir contigo hoy. Cosas que van a cambiar tu vida para mejor. Estamos muy emocionados de compartir nuestras ideas contigo. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo durante semanas.
Iván estaba sentado en su sillón de cuero italiano, vestido con uno de sus trajes de $3,000, pero por primera vez en meses me miró directamente a los ojos cuando entré a la sala. «Mamá, siéntate aquí», me dijo señalando el sofá frente a él, no la silla plegable de la esquina donde me habían relegado últimamente. «Queremos hablarte de algo muy importante, algo que hemos estado planeando porque te amamos y nos preocupamos mucho por tu bienestar». Mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. En los últimos meses, las únicas veces que me habían tratado con amabilidad habían sido cuando querían algo de mí, generalmente que me fuera más temprano de lo usual o que no viniera el siguiente domingo por alguna excusa inventada. Esta repentina calidez me resultaba más aterrorizante que todas sus humillaciones anteriores juntas. «Damaris», comenzó Soraya, sentándose en el brazo del sillón de Iván en una pose que parecía salida de una revista de decoración. «Hemos estado observándote muy cuidadosamente las últimas semanas, y nos hemos dado cuenta de que vivir sola ya no es seguro para ti. Tu salud está deteriorándose, tu casa se está cayendo a pedazos, el barrio donde vives cada vez es más peligroso. Como familia responsable que somos, no podemos permitir que nuestra matriarca viva en condiciones tan precarias». Iván asintió gravemente, como si estuvieran discutiendo un tema de seguridad nacional. «Mamá, tú ya tienes 64 años. A esa edad, cualquier caída, cualquier problema de salud, cualquier emergencia podría ser fatal si estás sola. ¿Qué pasaría si te resbalas en el baño y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te da un infarto en medio de la noche y no puedes pedir auxilio?» Sus argumentos sonaban lógicos en la superficie, pero había algo en su tono que me hacía sentir como si fuera una presa siendo acorralada por depredadores hambrientos. Soraya se levantó del brazo del sillón y comenzó a caminar por la sala con movimientos teatrales, como si estuviera dando una presentación empresarial. «Por eso», anunció con dramatismo calculado, «hemos encontrado la solución perfecta para todos nuestros problemas. Hemos estado investigando durante meses, visitando instalaciones, hablando con especialistas, y finalmente encontramos el lugar ideal para ti». Sacó de su bolso un folleto elegante con fotos coloridas y se sentó junto a mí en el sofá, acercándose tanto que pude oler su perfume caro mezclado con algo que me recordaba al olor del miedo. «Se llama Residencial Sunset Gardens», dijo abriendo el folleto con entusiasmo fingido. «Es una comunidad de retiro de lujo, especialmente diseñada para personas de tu edad que merecen vivir sus años dorados con dignidad y comodidad». Las fotos mostraban instalaciones que parecían un hotel de 5 estrellas. Habitaciones privadas con vista al jardín, comedores elegantes con manteles blancos, salas de recreación con televisores de pantalla grande, incluso una capilla pequeña y una biblioteca. En las imágenes aparecían personas mayores sonrientes, jugando cartas, caminando por jardines perfectamente mantenidos, participando en clases de baile y talleres de manualidades. «Mira estas instalaciones», continuó Soraya, pasando las páginas del folleto como si estuviera vendiendo un paquete vacacional. «Tienen servicio médico las 24 horas, enfermeras capacitadas, chef profesional, actividades recreativas diarias, servicio de limpieza, lavandería, hasta un salón de belleza. Imagínate, Damaris, nunca más tendrás que preocuparte por limpiar tu casa, por cocinar, por ir al supermercado, por nada. Todo estará resuelto para ti». Iván se inclinó hacia adelante, juntando las manos como si estuviera a punto de revelar el secreto mejor guardado del mundo. «Y lo mejor de todo, mamá, es que nosotros vamos a pagar todo. La mensualidad son $2,500, más gastos adicionales, pero tú no tendrás que preocuparte por un solo centavo. Nosotros nos haremos cargo de absolutamente todo porque eres nuestra familia y te amamos». Sentí como si el mundo se hubiera detenido a mi alrededor. $2,500 mensuales era 5 veces más de lo que supuestamente me daban para vivir. Si realmente viviera con $500 al mes como ellos creían, esta generosidad representaría un sacrificio financiero enorme para ellos. Pero algo en sus ojos me decía que este plan no tenía nada que ver con amor filial o preocupación genuina. ¿Cuándo tendría que mudarme?, pregunté, tratando de mantener mi voz lo más neutra posible mientras mi mente trabajaba a toda velocidad para entender las verdaderas motivaciones detrás de esta propuesta aparentemente generosa. Soraya y Iván intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero que me reveló todo lo que necesitaba saber. Era una mirada de conspiración, de alivio, como si acabaran de superar el obstáculo más difícil de su plan maestro. «Bueno», dijo Soraya, tratando de sonar casual, «ya hicimos una reservación tentativa para el próximo mes.
Pensamos que sería perfecto que te mudaras justo después del Día de las Madres. Así podrías celebrar una última fecha especial con nosotros en la casa familiar, y luego comenzar tu nueva vida en un ambiente más apropiado para tus necesidades. El Día de las Madres era en menos de 3 semanas. Me estaban dando un ultimátum disfrazado de regalo, una expulsión familiar envuelta en papel de regalo y adornada con moños de falsa preocupación. Pero lo que más me aterrorizaba era darme cuenta de que probablemente habían estado planeando esto durante meses, tal vez incluso durante años. Además, agregó Iván con un tono que intentaba sonar tranquilizador pero que me resultaba amenazante, ya hablamos con un agente inmobiliario sobre tu casa. El mercado no está muy bueno para propiedades en tu zona, pero creemos que podríamos conseguir unos $30,000 si la vendemos rápidamente. Ese dinero podría cubrir casi un año completo de tu estancia en Sunset Gardens, así que realmente sería como si tu propia casa estuviera pagando por tu comodidad futura. $30,000 por una casa que, aunque modesta, había comprado hace 10 años por $60,000 y que ahora valía al menos $80,000 en el mercado actual. Pero para ellos, $30,000 era una ganga que les permitiría deshacerse de mí y al mismo tiempo quedar como los hijos generosos que habían sacrificado todo por el bienestar de su madre. Tenemos una cita para visitarlo este miércoles, continuó Soraya, claramente emocionada porque yo no había ofrecido resistencia inmediata a su plan. Podrás conocer las instalaciones, hablar con otros residentes, ver tu habitación. Estoy segura de que te va a encantar. Las personas de tu edad necesitan estar rodeadas de gente de su misma generación, con intereses similares y experiencias de vida compatibles. Pero fue entonces cuando Daniel llegó inesperadamente para una reunión de negocios improvisada, y mi mundo cambió para siempre. Mientras ellos se retiraron al estudio para discutir asuntos de la constructora, yo me quedé en la sala, aparentemente leyendo una revista, pero en realidad procesando todo lo que acababa de escuchar. Fue durante esa espera cuando Soraya cometió el error más grande de su vida. Dejó su teléfono celular sobre la mesa de centro mientras fue al baño a retocarse el maquillaje, y la pantalla se iluminó con una notificación de mensaje. No era mi intención espiar, pero el mensaje era de su hermana, y las primeras líneas eran claramente visibles en la pantalla de bloqueo. ¿Ya convencieron a la vieja de irse al asilo? Mamá dice que en cuanto se vaya, pueden remodelar toda la casa sin que ella esté molestando. También dice que papá ya está emocionado por poder usar el garaje completo para sus proyectos. Mi sangre se congeló. No era solo Iván y Soraya. Era toda la familia de ella, todos estaban al tanto del plan, todos estaban esperando mi partida como si fuera una liberación largamente esperada. Me levanté silenciosamente del sofá y me acerqué al teléfono. Con manos temblorosas, deslicé la pantalla hacia arriba para ver más mensajes de la conversación. Lo que leí después me destrozó el alma, pero al mismo tiempo, encendió una llama de furia que no sabía que todavía existía dentro de mí. Los mensajes que leí en el teléfono de Soraya fueron como puñaladas directas al corazón, pero también como descargas eléctricas que despertaron algo dentro de mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Con las manos temblando, seguí leyendo la conversación que revelaba la verdadera naturaleza de su plan maestro. Hermana, no sabes lo fácil que fue convencerla, había escrito Soraya apenas 2 días antes. La vieja está tan desesperada por sentirse querida que se tragó toda la historia del asilo de lujo. Iván actuó como si fuéramos a hacer un sacrificio económico enorme, pero la realidad es que con los $2,500 que vamos a pagar mensualmente, nos vamos a ahorrar mucho más dinero al no tenerla aquí todos los domingos comiendo nuestra comida cara. La respuesta de su hermana era aún peor. Ja ja ja, qué inteligentes son. Además, una vez que esté internada, va a ser mucho más fácil que pierda contacto con ustedes gradualmente. Los viejos en esos lugares se vuelven depresivos y antisociales. En un año, probablemente ni siquiera va a querer que la visiten. Pero el mensaje que realmente me quitó el aire de los pulmones decía: lo mejor de todo es que papá ya habló con su abogado amigo. Dice que si logran internarla por incapacidad mental debido a la edad, después de 6 meses pueden solicitar tutela legal sobre ella y tomar control de cualquier ahorro que tenga. Aunque sean solo unos miles de dólares, cada centavo cuenta. Mi cerebro procesó esa información como si fuera una bomba nuclear. No solo querían deshacerse de mí, sino que planeaban declararme mentalmente incapacitada para robarme hasta el último centavo de mis supuestos pocos ahorros. La ironía era tan brutal que casi me hizo reír histéricamente. Si ellos supieran que mi patrimonio neto superaba los $15 millones,
Probablemente habrían planeado mi asesinato en lugar de mi internamiento. Rápidamente tomé fotos de todos los mensajes con mi propio teléfono antes de que Soraya regresara del baño. Mis manos ya no temblaban, ahora se movían con la precisión quirúrgica de alguien que ha encontrado su propósito. Durante los siguientes 30 minutos, mientras ellos seguían en su reunión de negocios, desarrollé mentalmente la estrategia de venganza más elaborada de mi vida. Esa noche, en la privacidad de mi pequeña casa, comencé a planear mi contraataque con la metodicidad de un general preparando una guerra. Lo primero que hice fue contactar a mi abogado personal, Mario Vázquez, un hombre de 58 años que había manejado mis asuntos legales durante más de 2 décadas. Mario era una de las pocas personas que conocía mi verdadera situación financiera, y siempre había respetado mi decisión de mantener un perfil bajo. Damaris, me dijo por teléfono esa misma noche, su voz cargada de preocupación cuando le conté lo que había descubierto, esto es mucho más serio de lo que pensamos inicialmente. Si ellos realmente intentan declararte incapacitada mentalmente, podrían crear problemas legales complicados, especialmente si tienen cómplices en el sistema judicial. Necesitamos actuar rápidamente y de manera inteligente. Durante los siguientes días, Mario y yo trabajamos juntos para crear lo que él llamaba la red de protección más sólida que jamás había diseñado. Primero, actualizamos todos mis testamentos y documentos legales, asegurándonos de que quedara absolutamente claro que yo tenía plenas facultades mentales y que cualquier intento futuro de declararme incapacitada sería fraudulento. Segundo, organizamos todas las pruebas de mi verdadero patrimonio en un orden que sería imposible de refutar. Las escrituras de la mansión donde vivían, fechadas 15 años atrás y registradas bajo mi nombre a través de la empresa fantasma Inversiones del Pacífico S.A. Los títulos de propiedad de los 3 Mercedes-Benz, comprados con transferencias bancarias directas desde mis cuentas personales. Los documentos corporativos que demostraban que yo era la propietaria del 80% de Construcciones Herrera a través de una cadena compleja de sociedades anónimas y fideicomisos. Pero lo más devastador de todo eran los registros bancarios que mostraban cada una de las transferencias mensuales de $10,000 que habían estado recibiendo durante los últimos 8 años, todas provenientes de mis cuentas y canalizadas a través de diferentes instituciones financieras para que parecieran provenir de inversores externos o contratos gubernamentales. Mario había sido brillante en la estructuración de esta operación. Damaris me explicó mientras revisábamos los documentos en su oficina. Lo que hicimos aquí fue crear una situación donde tú podías observar el verdadero carácter de tu familia sin que el dinero interfiriera con sus decisiones. Ellos han estado viviendo de tu generosidad durante años, pero como no sabían que venía de ti, sus acciones reflejan exactamente quiénes son cuando creen que no tienen nada que perder o ganar contigo. El tercer paso de mi plan involucró contratar a un investigador privado, Armando Mendoza, un ex policía de 53 años que se especializaba en casos de fraude familiar. Armando tenía la apariencia perfecta para pasar desapercibido, altura promedio, complexión normal, rostro que se olvidaba fácilmente. Pero su mente era como una máquina de procesamiento de información. Señora Damaris, me dijo durante nuestra primera reunión en un café discreto del centro de la ciudad, he visto muchos casos de abuso familiar a lo largo de mi carrera, pero este tiene elementos que lo hacen particularmente interesante. Su hijo y su nuera han construido una vida completamente falsa, sustentada por su dinero, pero han llegado a creer sus propias mentiras sobre su éxito. Armando pasó las siguientes 2 semanas documentando meticulosamente la verdadera situación financiera de Iván y Soraya. Los resultados fueron aún más impactantes de lo que había imaginado. Sin mis transferencias mensuales de $10,000, ellos no tenían absolutamente ningún ingreso real. La exitosa empresa constructora era básicamente una fachada que dependía completamente de los contratos que yo financiaba secretamente a través de mis conexiones empresariales. Mire estos registros, me mostró Armando durante nuestro segundo encuentro, extendiendo una carpeta llena de documentos sobre la mesa. Su hijo tiene deudas personales por más de $200,000 en tarjetas de crédito y préstamos bancarios. Su nuera debe $150,000 adicionales en compras de lujo y tratamientos estéticos. La hipoteca de la mansión está atrasada en 3 pagos, y solo no los han embargado porque usted ha estado cubriendo los pagos a través del fideicomiso. Pero la información más devastadora era sobre Daniel, el supuesto socio comercial. Este hombre, continuó Armando, no tiene ningún capital invertido en la empresa. Su participación es completamente ficticia.
Él básicamente actúa como prestanombre para proyectos que usted financia, recibe una comisión del 10% por su participación, y luego Iván se queda con el crédito de todos los éxitos empresariales. El cuarto paso de mi plan fue el más delicado. Necesitaba crear evidencia irrefutable de sus verdaderas intenciones sin alertarlos sobre mis descubrimientos. Para esto, Mario me ayudó a instalar discretamente dispositivos de grabación en la mansión durante una de mis visitas dominicales. Como yo tenía acceso libre a toda la casa y ellos me consideraban completamente inofensiva, fue sorprendentemente fácil colocar pequeños micrófonos en el estudio, la cocina y la sala principal. Durante las siguientes 2 semanas, esos dispositivos capturaron conversaciones que confirmaron mis peores sospechas. Iván y Soraya no solo planeaban internarme, sino que ya habían comenzado a hacer arreglos para vender mi casa sin mi conocimiento. Habían falsificado mi firma en documentos preliminares y estaban trabajando con un notario corrupto para acelerar el proceso de venta. Una vez que esté en el asilo, escuché a Iván decir durante una conversación telefónica con alguien que parecía ser un abogado: vamos a necesitar que el proceso de incapacitación legal sea lo más rápido posible. Tenemos informes médicos falsos que documentan su deterioro mental, y varios testigos que están dispuestos a declarar que ha estado actuando de manera irracional. La respuesta del abogado fue igualmente escalofriante. Don Iván, con la documentación que me han proporcionado, puedo garantizarle que en menos de 4 meses tendrán control legal completo sobre todos los bienes de su madre. El procedimiento va a costar $20,000, pero considerando que van a recuperar al menos $100,000 de la venta de la casa, es una inversión muy rentable. Pero el momento que selló definitivamente su destino llegó cuando escuché a Soraya hablando por teléfono con su hermana. La estúpida vieja está tan emocionada por mudarse al asilo de lujo, que hasta me agradeció por cuidarla tan bien. No tiene idea de que Sunset Gardens es básicamente una prisión para viejos donde la van a medicar hasta volverla un zombie. En 6 meses, ni siquiera va a recordar su propio nombre. Era hora de actuar. El Día de las Madres estaba a solo 5 días de distancia, y yo tenía todo listo para la representación más satisfactoria de mi vida. El Día de las Madres amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me levanté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque la adrenalina corriendo por mis venas me había mantenido despierta casi toda la noche. Hoy era el día en que la humilde y sumisa Damaris moriría para siempre, y nacería la mujer que siempre debía haber sido. Me vestí con especial cuidado esa mañana. Elegí un vestido color vino tinto que había comprado discretamente la semana anterior, nada ostentoso, pero lo suficientemente elegante para enviar un mensaje subliminal. Me peiné de manera sencilla pero impecable, me maquillé ligeramente para parecer saludable y alerta, y por primera vez en años, me puse el collar de perlas que había heredado de mi madre, el único elemento de lujo que me permitía usar en público sin levantar sospechas. En mi bolso llevaba el sobre dorado que contendría el destino de mi familia. Dentro había copias de todos los documentos legales que probarían mi verdadera identidad financiera, pero más importante aún, llevaba algo que ellos jamás esperarían: los contratos de cancelación inmediata de todos los servicios, propiedades y beneficios que habían estado disfrutando sin saberlo. Llegué a la mansión exactamente a las 12 del día, como habíamos acordado. Soraya había organizado un almuerzo especial del Día de las Madres y había invitado no solo a sus padres Ignacio y Fátima, sino también a Daniel y su esposa, a 2 parejas amigas del club social, y sorpresivamente, a un hombre mayor que no reconocí pero que Iván me presentó como el Dr. Ramírez, especialista en geriatría. La presencia del doctor me confirmó que mi sospecha era correcta. Habían planeado usar esta reunión para comenzar el proceso de declararme mentalmente incompetente. Probablemente esperaban que yo dijera o hiciera algo durante el almuerzo que el doctor pudiera interpretar como signo de deterioro cognitivo. «Mamá», exclamó Iván con una alegría tan exagerada que bordeaba lo cómico, «qué hermosa te ves hoy. Ese vestido te queda perfecto, ¿verdad, Soraya?». Su actuación era digna de un premio de teatro amateur, pero todos los invitados sonreían y asentían como si realmente creyeran en esta farsa de familia amorosa. Soraya se acercó a darme un abrazo que duró exactamente 3 segundos, lo suficiente para que las cámaras de los invitados capturaran el momento, pero no lo suficiente para demostrar afecto genuino. «Suegrita querida», murmuró en mi oído, «hoy va a ser un día muy especial para ti. Tenemos tantas sorpresas preparadas». Su voz tenía esa calidad venenosa que yo conocía tan bien, pero disfrazada bajo capas de falsa dulzura. El comedor estaba decorado con flores frescas y la mesa puesta con la vajilla más elegante de la casa.
Me asignaron un lugar en la cabecera de la mesa, una posición de honor que inmediatamente me puso en alerta máxima. Durante meses me habían relegado a sillas plegables en las esquinas, y ahora de repente me trataban como a la reina de la celebración. Claramente, esta cortesía tenía un propósito oculto. Los primeros 30 minutos transcurrieron en lo que parecía ser una celebración familiar normal. Los invitados me felicitaron por tener una familia tan maravillosa y generosa, comentaron lo afortunada que era de tener un hijo tan exitoso y una nuera tan dedicada. Daniel habló extensamente sobre los logros empresariales impresionantes de Iván, mientras su esposa elogiaba el buen gusto exquisito de Soraya en la decoración de la casa. Pero yo podía sentir la tensión eléctrica en el aire. Soraya e Iván intercambiaban miradas significativas, como si estuvieran esperando el momento perfecto para ejecutar la siguiente fase de su plan. El doctor Ramírez me observaba discretamente, tomando notas mentales de cada una de mis palabras y acciones. Era como estar en un escenario, interpretando el papel de la abuela ingenua mientras los verdaderos villanos preparaban mi ejecución pública. El momento que habían estado esperando llegó durante el postre. Soraya se levantó de su silla con una copa de champán en la mano y una sonrisa que podría haber iluminado un estadio entero. «Queridos invitados», anunció con voz teatral, «como todos saben, hoy celebramos no solo el Día de las Madres, sino también el comienzo de una nueva etapa en la vida de nuestra querida Damaris». Todos los ojos se fijaron en mí, y pude sentir como el aire en el comedor se volvía más denso. Iván se unió a su esposa, colocando una mano protectora en mi hombro en un gesto que parecía cariñoso, pero que se sentía como el agarre de un carcelero. «Como familia responsable», continuó Iván, su voz cargada de falsa emoción, «hemos tomado la decisión difícil pero necesaria de ayudar a nuestra madre a mudarse a un lugar donde pueda recibir el cuidado especializado que merece en esta etapa de su vida. Sunset Gardens es una residencia de retiro de primera clase, donde podrá disfrutar de compañía de personas de su edad y servicios médicos las 24 horas. Los murmullos de aprobación llenaron la habitación. «¡Qué hijos tan dedicados!», comentó una de las amigas de Soraya. «Es admirable ver cómo sacrifican su comodidad personal para asegurar el bienestar de su madre». El doctor Ramírez asintió gravemente, como si estuviera presenciando un acto de heroísmo filial. Pero entonces Soraya soltó la bomba que habían estado preparando durante semanas. Y para hacer esta transición más fácil para todos, declaró con lágrimas de cocodrilo brillando en sus ojos, «también hemos tomado la difícil decisión de vender la casita donde mamá Damaris ha vivido durante tantos años. El dinero de esa venta cubrirá gran parte de los gastos de la residencia, así que ella podrá vivir cómodamente sin ser una carga financiera para nadie». Fue en ese momento preciso cuando decidí que había escuchado suficiente. Durante 64 años de mi vida, había dejado que otras personas tomaran decisiones por mí, que hablaran por mí, que definieran quién era yo y qué merecía. Pero ese día, frente a toda esa audiencia de cómplices y testigos, decidí que era hora de que conocieran a la verdadera Damaris. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo como todos los ojos se clavaban en mí con expectativa. Soraya e Iván sonreían con esa confianza arrogante de quienes creen que tienen control absoluto de la situación. Pero cuando saqué el sobre dorado de mi bolso y lo coloqué suavemente sobre la mesa de cristal, sus sonrisas comenzaron a desvanecerse como vapor en el aire frío. Antes de continuar con esta celebración tan emotiva, dije con una voz tan calmada que contrastaba dramáticamente con el caos que estaba a punto de desatar, «creo que hay algunas cosas que todos ustedes necesitan saber sobre mí». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared desde el otro lado de la casa. Soraya había palidecido visiblemente, e Iván se había quedado completamente inmóvil, como sin intuir que algo monumentalmente importante estaba a punto de suceder. «Iván, mi querido hijo», continué, mirándolo directamente a los ojos, «creo que es hora de que les expliques a todos estos testigos algunas cosas muy interesantes». Mi voz seguía siendo serena, pero había adquirido una autoridad que nadie en esa habitación había escuchado jamás de mí. «Por ejemplo, ¿podrías explicarle a tu esposa por qué la mesada de $10,000 mensuales que ustedes reciben va a desaparecer permanentemente en los próximos 5 minutos?» Los ojos de Soraya se abrieron como platos, y Daniel casi se atraganta con su copa de vino. Pero yo apenas estaba comenzando. «También podrías explicarles a tus queridos suegros Ignacio y Fátima por qué la hermosa mansión de $2 millones donde han estado viviendo tan cómodamente va a desaparecer de sus vidas antes de que termine este postre». Las palabras salían de mi boca como balas de precisión, cada una diseñada para impactar exactamente donde más doliera. Y finalmente agregué,
disfrutando cada segundo de su creciente pánico, ¿podrías explicarle a tu socio Daniel por qué la empresa constructora que creen que construyeron con su propio talento y esfuerzo va a morir antes de que salgamos de este restaurante? Fue entonces cuando me levanté completamente de mi silla, y el verdadero pánico comenzó a apoderarse de sus rostros como una plaga contagiosa. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que parecía sólido. Iván tenía la boca abierta como si hubiera dejado de procesar información, mientras que Soraya se había puesto tan pálida que su base de maquillaje no podía ocultar el color grisáceo que había adquirido su rostro. Los invitados nos miraban alternativamente, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo instintivamente que estaban presenciando algo histórico. Mamá, balbuceó Iván finalmente, su voz quebrándose como la de un adolescente. ¿De qué estás hablando? Tú no tienes dinero, nosotros te hemos estado ayudando durante años. Sus palabras salían entrecortadas, como si su cerebro se negara a procesar la posibilidad de que todo su mundo estuviera a punto de colapsar. Sonreí con una serenidad que me sorprendió hasta a mí misma y abrí el sobredorado lentamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Oh, mi querido hijo, permíteme mostrarte exactamente de qué estoy hablando. Saqué el primer documento y lo coloqué sobre la mesa donde todos pudieran verlo. Esta es la escritura original de esta hermosa mansión, firmada y registrada a mi nombre hace 15 años a través de mi empresa Inversiones del Pacífico. Daniel se había puesto de pie tan abruptamente que derribó su silla. Eso es imposible, murmuró, acercándose para examinar el documento. Sus ojos recorrían las líneas del papel como si estuviera leyendo un idioma extranjero. Iván, tú me dijiste que habías comprado esta casa con el dinero de los primeros contratos de construcción. Porque eso era lo que yo creía, susurró Iván, su voz apenas audible. Había tomado el documento con manos temblorosas y lo examinaba como si esperara que las letras cambiaran mágicamente ante sus ojos. Mamá, esto tiene que ser un error, algún tipo de confusión legal. Pero yo ya estaba sacando el segundo conjunto de documentos. Aquí están los títulos de propiedad de los 3 Mercedes-Benz que tanto disfrutan manejar, anuncié colocando los papeles uno por uno sobre la mesa como cartas en un juego de póker. El plateado que maneja Iván, comprado con una transferencia de $120,000 desde mi cuenta personal en el Banco Nacional. El rojo que maneja Soraya, $110,000, misma cuenta. Y el negro que usan Ignacio y Fátima, $95,000. Soraya había comenzado a temblar visiblemente. No, esto no puede estar pasando, repetía como un mantra, mientras revisaba frenéticamente los documentos. Tú vives en esa casita horrible, usas ropa vieja, tu auto hace ruidos raros. Su voz se hacía más aguda con cada palabra, rozando la histeria. Ah, sí, dije con una sonrisa que probablemente parecía diabólica. Mi pequeña actuación. ¿Sabían que durante estos años he estado viviendo exactamente la vida que quería que ustedes vieran? Mi verdadera casa está en el distrito financiero, un penthouse de 300 metros cuadrados con vista panorámica de la ciudad. Mi auto, ruidoso, es un Volkswagen de colección que mantengo precisamente porque me gusta su carácter, pero también tengo un BMW y un Lexus en mi garaje privado. Los invitados habían comenzado a murmurar entre ellos, algunos sacando sus teléfonos para grabar lo que claramente se había convertido en el drama familiar más espectacular que habían presenciado en sus vidas. El doctor Ramírez, quien supuestamente estaba ahí para evaluar mi competencia mental, me observaba con una mezcla de asombro y admiración profesional. Pero el golpe de gracia llegó cuando saqué los documentos corporativos de Construcciones Herrera. Y ahora, la joya de la corona, anuncié, extendiendo los papeles como un abanico. Daniel, mi querido socio de mi hijo, espero que hayas disfrutado estos años de fingir ser un empresario exitoso. Porque resulta que el 80% de la empresa que crees que ayudaste a construir me pertenece desde el primer día. Daniel se dejó caer en su silla como si le hubieran dado un golpe físico. Imposible, murmuró, pero su voz había perdido toda convicción. Los contratos, los clientes, el capital inicial, todo salió de nuestros contactos y nuestro trabajo. Salió de mis contactos y mi dinero, corregí con firmeza. Cada contrato importante que han conseguido en estos 8 años fue arreglado a través de mis conexiones en la industria. El terreno para el complejo residencial Los Pinos, que les ha generado $2,5 millones en ganancias, lo compré yo a través de un fideicomiso.
El capital para todos los proyectos de construcción provino de mis cuentas bancarias, canalizadas a través de diferentes instituciones para que pareciera financiamiento externo. Iván se había puesto de pie y caminaba en círculos alrededor de la mesa como un animal enjaulado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué harías esto? ¿Por qué nos mentiste durante todos estos años? La pregunta me dio la oportunidad perfecta para el momento más satisfactorio de toda esta revelación. ¿Qué por qué les mentí? Repetí, y por primera vez en la conversación, permití que la emoción real se filtrara en mi voz. Yo no les mentí, querido hijo. Ustedes nunca me preguntaron sobre mi situación real. Ustedes asumieron que era pobre, decidieron tratarme como si fuera una carga, y construyeron toda su relación conmigo basándose en esa suposición. Soraya había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de puro terror por lo que esto significaba para su futuro. Damaris, por favor, suplicó con voz quebrada, podemos arreglar esto. Podemos cambiar, podemos tratarte mejor. No tienes que castigarnos así. ¿Castigarlos?, pregunté, genuinamente sorprendida por su elección de palabras. Yo no los estoy castigando, querida Soraya. Simplemente estoy retirando mi apoyo financiero a personas que han demostrado no merecerlo. Saqué mi teléfono celular y marqué un número que tenía enmarcado rápido. Mario, soy Damaris. Sí, procede con todas las cancelaciones inmediatamente. ¿Qué cancelaciones?, preguntó Iván, pero su voz había adquirido el tono desesperado de alguien que ya sabe la respuesta pero se niega a aceptarla. Bueno, dije guardando mi teléfono. En este momento, Mario está ejecutando las órdenes que preparamos la semana pasada. Primero, la cancelación inmediata de todas las transferencias mensuales que han estado recibiendo. Segundo, la notificación de desalojo de esta mansión, con 30 días para desocupar. Tercero, la revocación de todos los permisos para usar los vehículos registrados a mi nombre. Daniel se había puesto completamente blanco. Pero los contratos actuales de construcción, tenemos compromisos con clientes. Los contratos actuales serán transferidos a la nueva administración de la empresa, respondí tranquilamente. He decidido poner a cargo a profesionales reales, no a personas que se creen sus propias mentiras sobre su talento empresarial. Me dirigí directamente a él. Tu participación en Construcciones Herrera termina hoy, Daniel. Espero que hayas ahorrado algo del 10% de comisión que te he estado pagando todos estos años. Pero la revelación más devastadora aún estaba por venir. Saqué mi teléfono nuevamente y reproduje una de las grabaciones que había capturado en semanas anteriores. La voz de Soraya llenó el comedor. La estúpida vieja está tan emocionada por mudarse al asilo de lujo, que hasta me agradeció por cuidarla tan bien. No tiene idea de que Sunset Gardens es básicamente una prisión para viejos donde la van a medicar hasta volverla un zombie. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados nos miraban con horror, finalmente entendiendo la verdadera naturaleza de lo que habían estado presenciando. Fátima e Ignacio se veían completamente destrozados, como si acabaran de darse cuenta de que su hija era una sociópata. También tengo grabaciones de todas sus conversaciones sobre declararme mentalmente incompetente, continué, observando cómo el pánico se extendía por sus rostros como una mancha de aceite. Las consultas con abogados corruptos, los planes para falsificar reportes médicos, incluso los arreglos para vender mi casa sin mi conocimiento con documentos falsificados. Iván se había sentado pesadamente en su silla, con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Mamá, lo siento, no sabíamos, si hubiéramos sabido la verdad. Habrían actuado diferente, lo interrumpí. ¿Realmente crees que el problema aquí era que no sabían que tengo dinero? El problema no era que planeaban drogarme en un asilo, robar mis pocos ahorros, y deshacerse de mí como si fuera basura. Mi voz se había vuelto fría como el acero. No, Iván. El problema es exactamente quiénes son ustedes como personas. Y fue ahí cuando finalmente se dieron cuenta de que no solo habían perdido todo su dinero y propiedades, sino que lo habían hecho frente a testigos que ahora conocían sus verdaderas intenciones. Su reputación social, su estatus, su futuro, todo se había desmoronado en el espacio de 30 minutos. El imperio de mentiras que habían construido se había convertido en cenizas, y yo era la mujer que había encendido la mecha. 3 meses después del almuerzo del Día de las Madres que cambió todo,
Mi vida se había transformado de maneras que ni siquiera yo había anticipado completamente. Ese lunes por la mañana, mientras tomaba mi café en la terraza de mi verdadero hogar, un penthouse de lujo en el corazón del distrito financiero, reflexionaba sobre cómo la verdad había liberado no solo mi espíritu, sino también mi futuro. La vista desde mi ventana del piso 25 abarcaba toda la ciudad. Podía ver las montañas a lo lejos, el río serpenteando entre los edificios, y los jardines perfectamente mantenidos de los parques públicos. Esta había sido mi verdadera casa durante los últimos 8 años, un santuario de paz y lujo que había mantenido en secreto mientras interpretaba el papel de la abuela pobre y necesitada. Mi apartamento reflejaba quién realmente era yo, una mujer de gustos refinados pero no ostentosos, inteligente y exitosa, pero con los pies en la tierra. Las paredes estaban decoradas con arte original de pintores locales emergentes, no porque fueran caros, sino porque me gustaba apoyar el talento nuevo. Mi biblioteca ocupaba toda una pared, llena de biografías de mujeres empresarias, novelas clásicas y libros de inversión financiera que había estudiado religiosamente durante décadas. La cocina era mi orgullo personal, electrodomésticos de última generación donde realmente cocinaba, no como la actuación que había mantenido en mi casita falsa. Tenía una colección de especias importadas de todo el mundo, utensilios profesionales, y una despensa que siempre estaba bien surtida. Cocinar no era una necesidad para mí, sino una pasión que había redescubierto en mi nueva libertad. Pero la transformación más significativa no era en mi entorno físico, sino en cómo me relacionaba con el mundo. Durante años había caminado encorvada, vestida con ropa modesta, evitando llamar la atención. Ahora caminaba erguida, con la confianza de una mujer que había tomado control completo de su destino. Mis nuevas rutinas incluían clases de yoga en un estudio exclusivo, cenas en los mejores restaurantes de la ciudad y, lo más importante, reuniones semanales con mi nuevo círculo social. Mario, mi abogado, se había convertido en algo más que un consejero legal. Era ahora uno de mis amigos más cercanos. Nos reuníamos cada jueves por la tarde en su oficina, no solo para revisar asuntos legales, sino para planear nuevas inversiones y proyectos filantrópicos. Damaris me había dicho la semana anterior mientras revisábamos los estados financieros de mis empresas: lo que hiciste no fue solo recuperar tu poder, sino también crear un modelo de cómo una mujer puede tomar control de su narrativa a cualquier edad. La nueva administración de Construcciones Herrera había resultado ser mucho más exitosa de lo que jamás fue bajo la gestión de Iván y Daniel. Contraté a Eloísa Martínez, una ingeniera civil de 45 años con una maestría en administración de empresas y 20 años de experiencia en proyectos de gran escala. En solo 3 meses, ella había reestructurado completamente las operaciones, implementado nuevos sistemas de calidad y conseguido contratos que duplicaron nuestros ingresos proyectados. Señora Damaris, me había reportado Eloísa durante nuestra reunión mensual, los clientes están asombrados con la diferencia. Antes, los proyectos se atrasaban constantemente, había problemas de comunicación y la calidad del trabajo era inconsistente. Ahora entregamos a tiempo, dentro del presupuesto, y con estándares que superan las expectativas. Su profesionalismo y dedicación me confirmaron que había tomado la decisión correcta al remover a los administradores anteriores. Mi vida social también había florecido de maneras inesperadas. A través de las clases de yoga conocí a un grupo de mujeres profesionales de mi edad que se habían convertido en amigas genuinas. Había doctoras jubiladas, ejecutivas de corporaciones multinacionales, artistas exitosas y empresarias que, como yo, habían construido fortunas significativas pero preferían mantener un perfil discreto. Lo que más admiro de tu historia, me había dicho Samantha, una exdirectora de marketing de 62 años, durante una de nuestras cenas mensuales, es que no buscaste venganza por venganza. Buscaste justicia, y la diferencia es enorme. Estas mujeres entendían los desafíos únicos de ser exitosa en una sociedad que a menudo subestima el poder de las mujeres mayores. Pero quizás el cambio más significativo era en mi relación conmigo misma. Durante años había permitido que otros definieran mi valor, que me trataran como si fuera invisible o irrelevante. Ahora, por primera vez en décadas, me sentía completamente alineada con quien realmente era. Me levantaba cada mañana emocionada por las posibilidades del día, no resignada a soportar humillaciones. Mi rutina matutina había evolucionado para reflejar esta nueva confianza. Después de mi café y mi sesión de lectura de noticias financieras, pasaba 1 hora en mi gimnasio privado, no porque necesitara mantenerme en forma para impresionar a nadie, sino porque me hacía sentir fuerte y vital.
Luego elegía mi ropa del día con cuidado, no para esconderme, sino para expresar exactamente quién era, una mujer exitosa, inteligente y completamente en control de su vida. Los fines de semana los dedicaba a explorar pasiones que había postergado durante años. Tomé clases de pintura al óleo en un taller para adultos, donde descubrí que tenía un talento natural para los paisajes. Me uní a un club de lectura que se enfocaba en biografías de mujeres emprendedoras históricas. Incluso comencé a tomar lecciones de tango, no porque tuviera pareja, sino porque siempre había querido aprender y finalmente tenía la confianza para hacerlo. Pero lo que más satisfacción me daba era mi nuevo proyecto filantrópico. Con la ayuda de Mario, había establecido la Fundación Mujeres Invisibles, dedicada a ayudar a mujeres mayores que habían sido victimizadas por abuso familiar financiero. Trabajábamos con abogados especializados, psicólogos y trabajadores sociales para identificar casos similares al mío y proporcionar recursos legales y emocionales gratuitos. El número de casos que estamos descubriendo es alarmante, me había explicado la directora ejecutiva de la fundación, una trabajadora social llamada Fátima Guerrero. Hay miles de mujeres que están siendo manipuladas financieramente por sus propias familias, pero no tienen los recursos o la información necesaria para defenderse. Nuestro programa había ayudado ya a más de 50 mujeres en situaciones similares a la mía. Una de nuestras primeras beneficiarias era una señora de 70 años llamada Eloísa, cuya hija había estado robándole su pensión durante 5 años mientras la convenció de que era demasiado vieja para manejar sus propias finanzas. Con nuestra ayuda legal, no solo recuperó su dinero, sino que también presionó cargos criminales contra su hija por fraude de ancianos. Señora Damaris, me había dicho Eloísa durante nuestra última reunión, con lágrimas de gratitud en los ojos, usted me devolvió no solo mi dinero, sino mi dignidad. Por primera vez en años, me siento como una persona que merece respeto. Estos momentos me recordaban por qué había valido la pena exponer mi propia situación familiar. Mi nueva vida también incluía placeres simples que había olvidado que existían. Podía ir al supermercado y comprar exactamente lo que quería, no lo más barato disponible. Podía regalar generosamente a causas benéficas, sin tener que fingir que cada dólar era un sacrificio. Podía viajar cuando quería, comer en restaurantes elegantes, comprar libros sin revisar precios, y most importante, podía hacer todo esto sin tener que justificar mis decisiones ante nadie. El reconocimiento público llegó de manera inesperada cuando una periodista de investigación del periódico nacional se enteró de mi historia a través de los procedimientos legales relacionados con el caso de Iván y Soraya. El artículo que escribió sobre la multimillonaria invisible que expuso el abuso familiar se volvió viral en redes sociales y me convirtió en una especie de símbolo para mujeres mayores que habían sido subestimadas o abusadas. Su historia representa algo más grande, me había dicho la periodista durante la entrevista. Representa el poder que tenemos las mujeres de reescribir nuestras propias narrativas, sin importar nuestra edad. El artículo generó cientos de cartas de mujeres que compartían experiencias similares, muchas de las cuales se convirtieron en casos para nuestra fundación. Pero por encima de todo, mi nueva vida me había enseñado que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en vivir auténticamente y ser tratada con el respeto que merecemos. 6 meses después de aquel almuerzo del Día de las Madres que cambió el curso de mi vida para siempre, recibí una llamada que no esperaba. Era Iván, mi hijo, quien había pasado los últimos meses viviendo en un apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media, trabajando como vendedor de seguros para una empresa pequeña. Su voz sonaba diferente al teléfono, más humilde, despojada de esa arrogancia que había caracterizado nuestras conversaciones durante años. Mamá, me dijo después de un largo silencio incómodo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría verte. Solo para hablar. Solo para pedirte perdón de verdad. Su voz se quebró ligeramente al final, y por primera vez en décadas, pude escuchar al niño que había sido antes de convertirse en el hombre que me había traicionado. Acepté verlo, no porque hubiera perdonado completamente lo que me hizo, sino porque había aprendido que el perdón es principalmente un regalo que nos damos a nosotras mismas, no a quienes nos lastimaron. Nos encontramos en un café tranquilo del centro, neutral y público, donde ambos podríamos sentirnos seguros de expresar lo que necesitábamos decir. Cuando llegué, casi no lo reconocí. El hombre impecablemente vestido que siempre presumía sus trajes de diseñador había sido reemplazado por alguien que se veía cansado, con ropa simple pero limpia, con ojeras que hablaban de noche sin dormir. Se puso de pie cuando me vio entrar, un gesto de respeto que no había mostrado hacia mí en años. Mamá, fue lo primero que dijo,
y luego se detuvo, como si todas las palabras que había ensayado se hubieran evaporado de su mente. Yo no sé ni por dónde empezar. Lo que te hicimos, lo que yo te hice, no tiene justificación. No hay excusas que puedan explicar cómo llegamos a planear algo tan cruel contigo. Me senté frente a él y estudié su rostro, buscando señales de sinceridad genuina versus manipulación calculada. Lo que vi fue un hombre quebrado, pero no necesariamente arrepentido por las razones correctas. Iván, le dije suavemente, dime algo. Si yo realmente hubiera sido la mujer pobre que ustedes creían que era, seguiría sintiendo que lo que planearon estaba mal. La pregunta lo tomó por sorpresa. Pude ver cómo su cerebro trabajaba para encontrar la respuesta correcta, pero finalmente decidió ser honesto. Probablemente habríamos justificado nuestras acciones diciéndonos que era por tu propio bien, admitió, mirando hacia abajo. Habríamos dicho que eras demasiado vieja para cuidarte sola, que el asilo era realmente mejor para ti, que vender tu casa era la decisión financiera más inteligente. Exactamente, respondí, y por primera vez desde que había comenzado esta conversación, sonreí ligeramente. El problema nunca fue que no sabían que yo tenía dinero, Iván. El problema es que decidieron que mi opinión, mis deseos, mi autonomía como ser humano, no importaban. Me trataron como si fuera un objeto que podían mover de un lugar a otro según su conveniencia. Iván asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Tienes razón. Completamente razón. Y no sé cómo vivir con eso ahora que lo entiendo. Me habló sobre cómo los últimos meses habían sido los más difíciles de su vida, no solo financieramente, sino emocionalmente. Soraya lo había abandonado apenas una semana después del colapso, llevándose lo poco que les quedaba y regresando a vivir con sus padres en otra ciudad. Ella me culpa a mí por todo, me explicó. Dice que si yo hubiera manejado mejor la situación contigo, nada de esto habría pasado. Pero yo sé que ella fue igual de cruel, igual de manipuladora. Ambos fuimos. Sus palabras me confirmaron algo que ya sabía. Incluso en la adversidad, algunos no aprenden realmente de sus errores, sino que solo buscan a quien culpar por las consecuencias. Le conté sobre mi nueva vida, mis proyectos, la fundación que había creado para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Vi cómo sus ojos se abrían cuando se daba cuenta de la magnitud de lo que realmente había perdido. No solo dinero y propiedades, sino la oportunidad de conocer a su madre real, de tener una relación auténtica conmigo. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación?, me preguntó finalmente, con voz pequeña y esperanzada. No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo que me devuelvas nada. Solo, existe la posibilidad de que algún día puedas perdonarme. La respuesta que le di fue una que había estado formulando durante meses de reflexión y terapia personal. Iván, yo ya te perdoné, porque el perdón me liberó del peso del resentimiento. Pero perdón no significa reconciliación automática. La confianza se construye con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no con disculpas en un café. Le expliqué que si realmente quería reconstruir nuestra relación, tendría que demostrar que había cambiado fundamentalmente como persona, no solo que había aprendido a arrepentirse de las consecuencias de sus acciones. Eso significa trabajar en ti mismo, en terapia, en entender por qué fuiste capaz de planear algo tan cruel contra tu propia madre. Significa convertirte en el tipo de hombre que haría lo correcto incluso cuando nadie lo esté viendo. Nos despedimos esa tarde con un abrazo tentativo, el primero genuino que habíamos compartido en años. No prometí nada, pero tampoco cerré la puerta completamente. Tiempo y acciones dirían si había esperanza para nosotros como familia. Reflejando sobre toda esta experiencia ahora, me doy cuenta de que lo más valioso que gané no fue la satisfacción de la venganza, sino el descubrimiento de quién realmente era cuando dejé de pretender ser alguien más. Durante años había vivido en las sombras de mis propias capacidades, escondiéndome detrás de una máscara de humildad que en realidad era miedo al juicio de otros. La mujer que soy hoy se levanta cada mañana sabiendo exactamente cuál es su valor, no porque se lo hayan dicho otros, sino porque ha aprendido a valorarse a sí misma. Tomo decisiones basadas en lo que realmente quiero, no en lo que creo que otros esperan de mí. Rodeo mi vida de personas que me respetan y me apoyan, no de quienes me toleran como una carga necesaria. Mi historia se ha convertido en inspiración para cientos de mujeres que me escriben cada semana, contándome sus propias experiencias de ser subestimadas, invisibilizadas o abusadas por familiares que deberían protegerlas. A través de la fundación,
hemos ayudado a más de 200 mujeres a recuperar su autonomía financiera y emocional. Pero quizás la lección más importante que he aprendido es esta: nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. A los 64 años, cuando muchas personas asumen que la vida ya está definida, yo demostré que podemos reinventarnos completamente si tenemos el coraje de ser auténticas. La mejor venganza no es destruir a quienes nos lastimaron, sino construir algo tan magnífico, tan poderoso, tan genuinamente nuestro, que su traición se convierte en apenas una nota al pie de página en la historia grandiosa de nuestras vidas. El éxito más dulce es vivir tan plenamente que quienes una vez nos subestimaron se dan cuenta de todo lo que perdieron cuando decidieron no valorarnos. Hoy soy más rica que nunca, no solo en términos financieros, sino en respeto propio, relaciones auténticas, y la paz profunda que viene de vivir completamente alineada con quien realmente soy. Y ese, más que cualquier número en una cuenta bancaria, es el verdadero tesoro que encontré cuando dejé de esconderme en las sombras de mi propia vida. Ese fue mi momento favorito de toda esta experiencia. Darme cuenta de que había recuperado no solo mi poder, sino mi verdadera identidad. ¿Y el tuyo? Comenta ahí abajo cuál fue la parte que más te impactó de mi historia. No olvides dejar tu like si crees que más mujeres necesitan escuchar este mensaje de que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro poder.